¿Qué pasa con los miembros superiores alargados? Bien, ¿qué pasa con la vellosidad? ¿Qué pasa con los dientes? ¿Qué pasa con los colmillos? Si siguen, si desaparecen, si se redondean. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay para que pase eso? ¿Bien? ¿Me explico? O sea, ¿sería como la fase de sustitución en ese caso? Exactamente. Ah, Sí. buenísimo. ¿Qué pasa? Pasa del paso de la cuadrupedia a la bipedia. Bien. ¿Qué modifica ese paso de la cuadrupedia a la bipedia? ¿Qué es lo que se logra a través de ese paso de la bipedia? Todo lo que tiene que ver con la morfología, todo lo que tiene que ver principalmente con los cambios físicos, ¿sí? Más que genéticos y más que otros aspectos que hemos visto. ¿Sí? Más o menos, ¿está bien? Sí, sí, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra pregunta? Así como la de Ana. ¿No? Muy bien. Bueno, así que, como le digo, esta primera parte cierra el día 16 de julio. Yo hasta esa última semana es el tiempo que tengo para enviar las notas o para mandar las notas. Ya tengo la lista de cada de ustedes y podría mandar las notas. Así que hagan ese trabajo práctico con fecha de entrega el viernes que viene, viernes 18. No se extiendan de la fecha porque la forma tiene un límite, seguramente que ya lo saben de otras materias. La plataforma tiene un límite, y cuando el profesor carga ese trabajo práctico pone una fecha límite. En mi caso yo puse el 18. Si ustedes lo quieren mandar el 19, la misma plataforma no los va a dejar. ¿Sí? Entonces, eh, creo que cierra el 18 hasta las 12 de la noche, me parece. Tienen todo el día incluso. Pero envíenlo, eh, así después no tenemos que estar buscando la manera que me lo manden, si es por mail, o si es por mensaje externo, etc. Y bueno, como les decía, ese mes que nos queda, la idea o la intención es hacer aunque sea un trabajito o un examen rápido, multiple choice, dos, tres preguntas, como para tener una nota más y basarme en esas dos notas, más esto que estamos haciendo ahora que es el Zoom, más la participación y demás. Va a ser aprobado o desaprobado. Yo pienso que todos los que están acá que se conectan generalmente enviando ese trabajo práctico, eh, les voy a dar esa mitad como aprobada. No suelo dejar sin posibilidades el primer cuatrimestre a ningún alumno. Generalmente es aprobado. ¿Sí? Pero bueno, tampoco se relajen porque pues la segunda mitad sí van a tener que cumplir con todo lo que deben. Y la verdad que el trabajo práctico es bastante sencillo. Bueno, preguntas ahí antes de empezar. Profe, una pregunta. Sí, Cuando dice pregunte. explica la mutación genética de la evolución, ¿hay que hablar sobre la adaptación cultural? No, ¿qué es la mutación? Mirá, justo lo que estábamos hablando con Ana. Vimos la evolución de dos partes, una de la morfológica y otra de la genética. ¿Bien? Es más, incluso habíamos hablado de porcentaje. Cuando hablamos de la mutación genética, ¿sí? Hacíamos referencia justamente a ese único gen, que lo que transformaba era la velocidad, ¿sí? Se veía transformado el gen de la velocidad. A eso se refiere, a explicar esa mutación, por qué sucede, cómo sucede. Ahí en el módulo vas a encontrar que dice sucede 3 veces en el tiempo. Eh, Cuando vimos las fases y comparamos las fases entre el chimpancé, el mono, un mamífero, como lo quieran llamar, y el hombre, ese apunte que está ahí en un autor que se llama Chalín, que está que bien empieza, cuando comparamos esas fases, ahí veíamos que las fases eran exactamente iguales, pero lo que cambiaba era el tiempo. Bien, por ejemplo, si una fase en un chimpancé duraba no sé, división de células nerviosas. En el chimpancé duraba 2 semanas, en el hombre duraba 8. Bueno, ¿por qué? La fase es igual y hay una diferencia en el tiempo. Bien, eso justamente hace referencia a ese gen de la velocidad, ¿sí? Que es lo que se ve alterado, esa mutación genética. ¿Está bien? No tiene que ver ni con las adaptaciones culturales, ni no te vayas por ese lado, es directamente qué pasa con la parte genética. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Si me pregunta no convence, repregúntenme. ¿Eh? Me pueden volver a preguntar. Bueno, a ver, otra pregunta más con respecto a eso, o lo que quieran, antes de meternos en un PowerPoint. Profe, en cuanto a las teorías, ¿podemos tomar cualquiera, digamos, o hay que tomar alguna puntual? En el punto 3. Léeme la pregunta, Alejo. Acá. ¿Nos estás preguntando por las teorías del poblamiento americano? Claro, menciona y explica al menos dos teorías de poblamiento.
americano. Bien, dice explicar las teorías. Cuando vemos las teorías vimos que Sí, había esas de Ameguino, tres, esas. exactamente, había 3, 4 Sí, teorías. sí. Había una de Ameguino que él proponía que la cuna de la humanidad no era en ese lugar donde lo habíamos visto y habían venido para acá, sino que era al revés, había De acá, sido sí. la Pampa y habían colonizado Europa, etc. Esas teorías no son oficiales. Hay una teoría oficial, que está en el módulo que Sí. la vimos, hace referencia a esas teorías, ¿sí? O sea, tendrías que poner la teoría oficial y la pregunta creo que te pide 2 teorías más o una teoría más, no recuerdo ahora. Bien. O sea ¿Bien? que la oficial iría sí o sí, digamos. Después La las oficial va a ser sí. suposiciones. Bien. Bien, la oficial va a ser sí, que es congelamiento, flujo de B y entrada por Sí, sí. ¿bien? Bien, gracias. ¿Alguna más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Lucas Beltromini, que tiene un micrófono ahí adelante Sí, de su computadora. sí, es un micrófono. Y tipo cantante. Qué nivel, muy bien. Muy bien. Bueno, después se canta un tema al final de la clase. Bueno, muy bien. Eh, nos metemos ahí, tengo un PowerPoint para compartir. Tal vez solo vaya entrando y saliendo del modo compartir pantalla para charlarlo con ustedes. Esta parte del módulo empieza con temas bastante actuales, creo yo, un poco más divertidos o más entretenidos. Muchos temas que relaciono con la práctica, que tienen que ver con la práctica, con sus futuras prácticas, o con sus prácticas que algunos está haciendo, que también los puedo explicar como ejemplo. Y bueno, vamos a meter ese PowerPoint. Tal vez les avise en algún momento si se llega a cortar para reconectarnos. Vamos a ver cómo llegamos al final de ese PowerPoint. Esta parte del módulo comienza como que se corta la letra con la que veníamos leyendo y aparece una letra mucho más nueva. Tiene que ver porque es un módulo mucho más actual y más moderno y la letra es mucho más leíble. Es una licenciatura que hice hace ya bastantes años, pero bueno, con material un poco más moderno, ¿sí? Por eso cambia mucho la lectura y se ve muchísimo mejor. Bueno, voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, ahí aparece un PowerPoint. Le puse un lindo dibujito, muy prolijito. Que dice Educación Física y Ciencia, el estatus científico de la educación física. Cuando hablamos de estatus científico de educación física, vamos a hablar cómo estamos nosotros en nuestra área, cómo está la educación física dentro de la ciencia. ¿Sí? Si somos una ciencia, si no somos una ciencia, qué lugar ocupamos, qué lugar queremos ocupar, etc. Antes de pasar a la primera filmina, ¿ya han visto en alguna otra cátedra si la educación física eso no es una ciencia? Creo que no, profe. Ese silencio. Bien, bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, primera pregunta. La educación física que nos hacemos, ¿no? Desde nuestra área. ¿La educación física es una ciencia? Ahí dice que está en un estado de formación y presencia y depende de otras ciencias como todas. Bien, no podemos considerar la educación física como una ciencia porque no lo es. Bien, ¿qué es lo que determina que seamos una ciencia? El objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? Lo que esa ciencia, ¿sí? Lo que esa ciencia va a desarrollar, va a estudiar, va a querer mejorar. Me gusta poner ejemplos para que sea bien claro. Por ejemplo, si yo hablo de la ciencia de la medicina, de la salud, todos sabemos que, ¿cuál sería el objeto de estudio? Curar, ¿sí? ¿De qué? ¿De Sanar. la medicina? Sí, a ver, a grandes modos, no entrar en cosas puntuales, pero todos sabemos lo que hace un médico, o lo que tendría que hacer un médico, ¿bien? Podríamos charlar, todos estaríamos de acuerdo que es curar, sanar, prevenir, pero tendríamos en claro esa función. Ahora, si yo pregunto cuál es el objeto de estudio de la educación física, ¿ustedes qué opinan? ¿Podríamos identificarlo tan fácilmente como hicimos recién con un médico, por ejemplo? Mm, Compartir pantalla, Cari. yo siento que sería
se enfoca en la educación del cuerpo. Bien, esa sería una. Sí abarca muchos ¿Alguien se le casos, ocurre? profe. Bien, entonces sería tan fácil identificarlo con algo tan puntual como hicimos recién. No. A ver, por ejemplo, si yo digo recién Jorgelina y Juaco. Jorgelina se quiere dedicar al entrenamiento de alto rendimiento. Juaco se va a querer dedicar a la docencia, porque le gusta dar clases. Ana se quiere dedicar a la rehabilitación de rodillas. Pablo quiere dedicarse a la recreación. Guillermo Sullivan quiere dedicarse a la gestión de clubes deportivos. Lucas quiere dedicarse a personas con capacidades diferentes, ¿sí? o discapacidades, etc. Podría así estar toda la mañana nombrando diferentes cosas, ¿sí? Podría nombrar hasta deportes puntuales, podría nombrar fases de entrenamiento, podría nombrar infinidad de ejemplos, ¿sí? Entonces, en esa infinidad de ejemplos, ¿qué es lo que pasa? Se hace difícil, ¿sí?, determinar un objeto de estudio. ¿Cuál creen que es ustedes el objeto de estudio de la educación física para llegar a ser una ciencia? ¿O qué punto en común puede unir todas esas cosas que yo recién mencioné? ¿Los mantengo con la pregunta o están muy dormidos? Pues, ¿Trabajar con el cuerpo, profe? Esa podría ser una, ¿sí? Esa podría ser una. ¿Qué otra podría llegar a ser? El desarrollo motor podría ser uno. Bien. De todo lo que yo nombré, hay un objetivo común, salvo la gestión, que la nombré al final, que hoy también podría desprenderse de la educación física, sí, la gestión deportiva o la gestión administrativa, etc. De hecho, hay licenciaturas en gestión. Pero de todo lo que yo nombré, desde la recreación, desde la recuperación, todas las que nombramos recién, tienen un factor común. Esta es según mi opinión. Que es el movimiento. ¿Bien? ¿Qué es el movimiento? Todas van a partir de un movimiento. Entonces, tal vez tendríamos que poner el foco en el movimiento, ¿sí? y dejar de observar otros aspectos que tiene la educación física. Cuando hablamos de ese punto en común, podríamos hablar de la psicomotricidad. Bien, ahí recién también Lucas dijo algo que también lo podríamos mencionar, sí, que es el desarrollo motor. Pero bueno, yo creo que tendríamos que apuntar el foco para llegar a ser una ciencia con respecto al movimiento. Y ahora pregunto, ¿cuál sería la intención de ser una ciencia? ¿Por qué estaría bueno que la educación física sea una ciencia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Antes de pensar qué opinan, voy a apuntar a ver a Martín Vélez. ¿Qué opina Martín Vélez con respecto a lo que estamos hablando? ¿Qué favorecería la educación física ser una ciencia? ¿Cuál sería la intención de ser una ciencia? No te escucho, Martín. Veo que desactivaste el micrófono. Estoy pensando, estoy pensando. Ah, piense. Muy bien, muy bien. O sea, hay que pensar. Muy bien. Antes de casarse, sobre todo, pero piense bien, piénselo bien. ¿Cuál sería, profe? No está mi mujer por acá porque si no me voy a... ¿Qué le beneficiaría a la educación física ser una ciencia? Porque estamos hablando de si es una ciencia o no es una ciencia. Estamos viendo que está en una etapa de formación. ¿Tendría algún beneficio para la educación física ser una ciencia o sería igual? ¿Sería lo mismo? No sé, mataste. Bueno. ¿Alguien tenga alguna otra opinión? ¿Se puede decir? Me encanta cómo se equivocan, porque arriesgan. ¿Se puede decir que la toman como una ciencia porque depende de otras ciencias? Bien, Digamos, eso tiene que ver. Primero que hoy es muy difícil encontrar una ciencia pura. ¿Qué quiere decir que una ciencia pura? Que sea algo que no dependa de ninguna otra ciencia. Generalmente las ciencias todas dependen unas de otras. ¿Por qué? Para complementarse. Porque para investigar sería el beneficio de la educación física, de ser una ciencia. Si la educación física hoy sería una ciencia, habría más inversión en investigación, habría una estructura mucho más grande que la soportaría como ciencia. Yo siempre digo, cuento,
yo generalmente, mi época para leer, estoy un poco más tranquilo, sin los colegios, sin el profesorado, que solamente trabajo en la playa, es el verano. Suelo ir a la librería en noviembre, diciembre, y empiezo a preguntar algún libro, o de educación física. Hace muchos años eran de entrenamiento, ya hoy no. De entrenamiento no me era difícil conseguir, encontraba bastantes, pero cuando pido libros de educación física, generalmente los vendedores me suelen mirar como, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo algo que no, como que quedan un poco descolocados. ¿Por qué? Porque generalmente como no se investiga, ¿sí? O se investiga poco, se escribe poco también. Entonces, al escribir poco, esa es una falencia. Al no ser una ciencia, ¿sí? Al no tener un carácter científico, es mucho más difícil de investigar, es mucho más difícil poder escribir y es mucho más difícil mejorar. Si no se investiga, no hay evolución. ¿Sí? Si no se investiga, si no se desarrolla una investigación, no hay mejora, ¿sí? en ningún campo, en ningún área. Imagínense cualquier ciencia que ustedes piensen hoy, la que ustedes quieran, que haya estado los últimos 30 años sin investigación. ¿Sí? Seguiríamos utilizando, vamos a volver al caso del médico, seguiríamos utilizando técnicas de hace 100 años para operar. ¿Bien? Entonces, absolutamente todas las ciencias necesitan investigación para mejorar. ¿Bien? La educación física no está ajeno a eso. ¿Bien? Es más, no solamente que no está ajeno, sino tendría que investigar más, porque es algo tan dinámico como la educación y como el desarrollo motriz, que tendría que haber mucha más investigación. Ahora, sin embargo, con los deportes no sucede lo mismo, ¿sí? Porque los deportes sí generalmente son investigados, son evolucionados. ¿Pero por qué? Porque hay un fin económico. Ustedes van a decir, sí, en el fútbol se investiga, en el fútbol hay libros de Guardiola, que le gusta el fútbol, de entrenamientos, de Simeone, de no sé, etcétera. No soy tan conocedor de la literatura futbolística, pero hay millones. ¿Pero por qué? ¿Porque le interesa la educación física? No, porque tiene un fin económico. ¿Bien? Antes de continuar con el PowerPoint, ¿alguna consulta más de esto que alguien quiera agregar algo más? Sin miedo acá es, si quiero decirlo digo, Bien. Ahí como decíamos, que depende de otra ciencia, lo que preguntaba Georgina recién, y pasamos a otra primera que dice, históricamente la educación física se abordó, estoy leyendo mal, se analizó desde un abordaje cartesiano. ¿Qué es un abordaje cartesiano? Tomar el cuerpo como una máquina. ¿Bien? Y ahí abajo dice entre paréntesis, hoy existen nuevos paradigmas. Bien, cuando hablamos del cuerpo como una máquina, estamos dejando un montón de aspectos afuera, dentro de ese mismo cuerpo. Estamos haciendo una visión muy reduccionista de la educación física. ¿Por qué? Porque la educación física tomada desde ese punto, el cuerpo como una máquina, primero que es algo antiquísimo, ¿sí? Que ya no sucede más, o no tendría que suceder más. Sin embargo, ahora cuando pongamos algún ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que sí, que sigue sucediendo, sobre todo en muchas actividades que repetimos de nuestra clase de educación física. Entra una alumna más. Perdón que le pongo presente, pero si no pues me olvido. Bien. ¿Por qué? Porque si yo tomo el cuerpo como una máquina, estoy dejando un montón de aspectos fuera, ¿sí? De ese cuerpo máquina. Por ejemplo, actitudes, sentimientos, etc. Si yo lo digo de esa manera, ustedes van a estar pensando, ¿qué tiene que ver la educación física con los sentimientos? ¿Qué tiene que ver la educación física con los valores? Muchísimo. Hoy en día muchísimo. De hecho, estamos hablando de usar el deporte para educar. ¿Bien? No para educar desde lo físico. Porque yo para educar lo físico lo podría poner al chico a correr 2 horas y estaría educando desde lo físico. Hola Maite, buen día. Buen día, profe. Buen día. Lo podría educar de esa manera, tomando el cuerpo como máquina. Sin embargo, tomando el deporte generalmente para educar en las primeras etapas los valores, ¿sí? O lo que tiene que ver con el valor del movimiento. Ejemplo concreto del cuerpo-máquina en educación física. Si yo, por ejemplo, tomo una evaluación, que seguramente a muchos de ustedes le ha pasado en su educación física o en su experiencia de educación física de la escuela secundaria, si yo digo, bueno, a ver, vamos a tomar un examen del mes de
de junio. Bien, en el mes de junio el examen va a consistir en 50 saltos a la soga. Bien, bueno, esos 50 saltos a la soga, el que llegue a 45 va a tener un 7, el que llegue a 50 va a tener un 8, el que pase los 50 va a tener un 10. ¿Les ha pasado eso como alumnos? Sí. ¿O lo han- Sí, pero con correr. Bien, con o correr. finales El famoso es ya bastante en desuso, pero que se sigue usando, el famoso test de Cooper. Bien, si corres tanto. ¿Qué estoy dejando de lado ahí? Si yo me centro en esa forma de evaluar, ¿qué estaría dejando de lado ahí? Los progresos de las capacidades individuales. Las capacidades individuales sería una, ¿sí? Más allá de las capacidades individuales estaría dejando afuera algo para mí fundamental, que es el esfuerzo personal. ¿Bien? Porque, por ejemplo, yo no estaría teniendo en cuenta que hay un alumno que tal vez no sabe saltar a la soga, y hay otro que sí sabe saltar a la soga, como bien decían las habilidades individuales de cada uno. Y tal vez, para el que sabe saltar la soga, llegar a 50 saltos es muy fácil y no requiere ningún esfuerzo. ¿Bien? Y a lo mejor se preparó mucho más y le dedicó mucho más tiempo a aquel que no sabía saltar a la soga. Entonces estoy poniendo un número tomando en cuenta ese cuerpo máquina, ¿sí? Ese que llegó a 15 saltos no aprueba en esa consideración. ¿Por qué no aprueba? Porque ni siquiera llegó a 45, que era el mínimo para el 7. Pero tal vez para llegar a esos 15 saltos estuvo saltando a la soga 2 meses antes, ¿sí? 5 veces por día. Entonces estoy dejando de lado el esfuerzo personal. Y muchísimas valoraciones más que le podría dar a ese desarrollo de saltar a la soga. ¿Qué estaría haciendo en ese caso? ¿Educación física o solo física? ¿Qué opinan ustedes? Es muy fácil la respuesta. No la va a decir Física. ninguna. Solo física. Bien, solo física. ¿Por qué? Porque solamente me estaría centrando en el aspecto físico, ¿sí? En si lo hace, aprueba, si no lo hace, desaprueba. Y en base a eso, si el 45 es un 7 y hizo 44, no tendría que aprobar. Bien, estaría dejando un montón de aspectos que me brinda esa posibilidad de que adelante de que la palabra física exista la educación. Bien, yo estoy educando a través del movimiento y no solamente educo llegando a 50 saltos. Bien, esto que estoy hablando es totalmente moderno, porque si ustedes me están diciendo que vivieron eso algunos, yo, que soy más grande que muchos de ustedes, también lo he vivido, ¿sí? ¿Qué pasa con esa situación? Para el que maneja y desarrolla esas habilidades individuales, como bien dijo Ana, no hay ningún problema, la pasa bárbaro, está feliz. Ahora, para el que les cuesta muchísimo y se esforzó un mes para saltar esos 15 saltos, ¿qué termina pasando con la educación física, con el profesor de educación física? No odia, no quiere saber nada. Dice, la verdad que educación física es lo peor que me puede haber pasado en la vida. ¿Por qué? Porque no se está valorando el esfuerzo personal, porque no se valora justamente esos valores de los que estamos hablando que brinda la educación. ¿Está bien? ¿Está claro ese ejemplo de cuerpo-máquina llevado a la práctica? ¿Sí? ¿Bien? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre de cuerpo-máquina que se pueda ver día a día en la educación física? O que se siga viendo. Porque ustedes son los encargados de cambiarlo, no sé si lo sabían, están acabando de enterar, que ustedes van a ser los encargados de modificar esas realidades. Bien. ¿Qué otra situación se les puede llegar a aparecer que podamos llegar a comparar con esa? A ver, Morena Poyú, que ya tiene más experiencia, que seguramente tiene práctica encima. Se fue Morena. Morena, ¿puedes agregar algo a eso o no? ¿No? No, yo estuve leyendo y la verdad que no tengo dudas y el trabajo ya lo arranqué, así que nada. ¿Y qué podrías agregar? A ver, ¿qué otra situación podrías agregar a esa que agregamos recién? Que se pueda ver en día a día. Ahí, en realidad no pusimos una, pusimos dos. Yo puse la de salto a la soga y otro compañero, no me acuerdo quién, agregó la de correr. ¿Sí? Sí, yo dije test de Cooper, que me imagino que se refiere a eso. ¿Qué otra situación podés ver en el campo de la educación física actual que nos lleve a ese cuerpo máquina?
trepar no cuenta, ¿no? ¿Cómo? Tipo trepar, actividades así, tipo escalar, esas cosas, ¿no? ¿No? No cuenta. Y a ver, ¿y cómo sería para ponerlo en este contexto que estamos hablando? ¿Estabas escuchando, More? Si no te lo repito, no hay problema, ¿eh? No, sí, estaba escuchando, Lo ¿Alguien tenía que la pueda bajito porque aplicar, nada, Morena? ¿Qué otra situación podemos llegar a notar? Lucas, sí, claro. Más con ese micrófono que tenés ahí, que mira, tengo ganas de que hable, Lucas, para ver cómo se escucha. Canta, No, Luca, profe. Y toca no, la yo guitarra. toco la guitarra, todavía el canto está muy atrás. Bueno, hay que probar, hay que probar. A ver, dale, Una Luqui. situación, o sea, el modelo conductista es un claro ejemplo de esto, o sea, es Bien. básicamente el nombre que se le da a esto, lo vimos en gimnástica. Y después una situación, ponele, a mí me pasaba en cuarto año de la secundaria, vos Sí. elegías qué orientación hacer en educación física, que era un deporte, si handball, vóley, fútbol o básquet. Sí. Y muchas veces pasaba que estabas así, o sea, ibas a la clase, hacías técnicas de handball, qué sé yo, pero ponele, llegaba a mitad de año, te tenían que tomar una prueba y tenías que hacer flexiones abdominales y el test de flexibilidad, por ejemplo, ¿viste? De pararte en una mesa y ver qué tan lejos llegás. Y no se preparaba para eso, tipo, hacías handball, todo bien, pero a la hora de evaluar no te preguntaban nada o no tenías que hacer Estaba ni... 6 meses tirando al arco de handball a un arquero y la evaluación tenía que ver con hacer 100 abdominales. Bien, Claro, o sea, ahí sería un A ejemplo. mí en el bien, ahí Leo, en base a lo que dice Lucas, hablamos de educación física. Si yo menciono la palabra educación, estoy hablando de un proceso, ¿sí? Un proceso que tiene Leo, un principio, un desenlace y un final. En ese caso que dice Lucas, no hay proceso ahí. ¿Por qué? Porque si yo no me están preparando, es como que un día me quieran tomar en matemáticas suma y resta y yo estuve viendo multiplicación y división. ¿Qué proceso hay de enseñanza-aprendizaje en ese lugar? Ninguno. Bien, porque no lo vi. Bien, ese era el ejemplo que está perfecto, Lucas. Muy bien, muy buen ejemplo. Nos quedan 3 minutos. Veo una filmina más a ver si me deja. Si no, les pido reconectar. Eh, Bien, estamos acá. Último tiempo. Revaloriza la teoría, se busca un sustento práctico, aplicable a la realidad, sobre todo en el ámbito escolar. Bien. ¿A qué hacemos referencia con revalorizar la teoría? Y que se aplique un sustento teórico que sea aplicable a la realidad. Ahí estábamos hablando, recién Lucas decía con Humboldt, vamos a ir con ese mismo ejemplo. Bien, la teoría, yo tengo Humboldt, no sé en qué año creo que lo tiene en tercero, no recuerdo. Tengo Humboldt, bien. La teoría de Humboldt dice que nos vamos a poner en pareja para, bueno, justo agarro un deporte que mucho no manejo, pero vamos a hacer todo lo posible. Dice que la teoría de Humboldt dice lo que yo vi todo el año con X profesor, dice que nos vamos a poner a 2 metros de distancia con un compañero, cada pareja con una pelota, voy a hacer un pase sobre hombro, un pase sobre pique, mira, no estoy tan mal con Humboldt, un pase de pecho, un pase con pique, un pase sin pique, etc. Bien, yo tengo todo eso recontra estudiado, terminé, aprobé Humboldt con 10, la teoría la tengo toda, ¿sí? Conozco el Humboldt a la perfección, he tenido prácticas, etc. Bueno, esa es la teoría, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa con la práctica? Yo llego a una institución, una escuela, sobre todo pasa mucho en la escolaridad. Llego a una escuela, bien, me mandan a trabajar a la escuela, llego acá en el Bosque Peralta Ramos, voy a una escuela acá del Elefante, bien, perfecto. Llego, digo, mi teoría me dice, una pareja, dos, tengo 30 alumnos, son dos parejas, divido, son 15 pelotas. Abro el mueble de las pelotas, hay una sola. Bueno, a ver, la teoría me dice que tienen que estar separados 2 metros. Bueno, yo lo pongo 2 metros, pero voy al Zoom y el Zoom es como la habitación de mi hijo. Bueno, ya ahí la teoría no tiene nada que ver con la práctica. Voy a tener que modificar mi teoría para poder hacer un sustento práctico. ¿Por qué? Porque a mí lo que me enseñaron no tiene ninguna relación con lo que estoy viendo. A mí me dijeron que era blanco y yo llego y estoy viendo algo negro. ¿Sí? Y nos reconectamos, les pido que se conecten de vuelta. Mil perdones, que nos estamos por terminar. Mismo idea, mismo todo. Seguimos.
Profe. Sí. Profe. Profe, ¿sí? ¿Te escucho? No puede ser lo mismo como, no solo con sino con el aspecto del lugar, sino también con lo práctico. Por ejemplo, yo tengo, o sea, tengo nivel 1 entrenador de hockey y no sé jugar al hockey, o sea, nunca en mi vida. ¿No puede ser algo parecido a eso también? Por ejemplo, que te haya ido re bien en la teoría de handball, pero que no sepas cómo jugar ni nada. Bien, ahora va a aparecer una filmina ahí que tiene que ver con los nuevos paradigmas. A ver, siempre se plantea en la educación física el saber o no saber, el hacer o no hacer, el si jugó o no jugó. Ustedes lo que tienen que tener en claro acá, ¿sí? Que no están para hacer, están para enseñar a hacer. ¿Sí? A ver, por ejemplo, yo de gimnasia artística no tengo la más pálida idea. O sea, la única idea que tengo es que he cursado en mi época de estudiante, que ya hace bastante tiempo, que era bastante malo en gimnasia artística y como estudiante en general, que era bastante vago. Pero, si ustedes hoy me dicen a mí, che, ¿vos te podés subir una paralela? No, la verdad que no me puedo subir, no sé cómo se hace. No lo podría hacer, o sea, me subiría y haría un papelón, no lo recuerdo, no sé cómo se hace, no tengo la más pálida idea. Pero, por ejemplo, no es mi caso, pero yo les podría decir que sé toda la teoría, que sé todos los pasos, que sé cómo mejorarlo, que sé cómo enseñarlo, que sé cómo decirte dónde poner las manos, dónde poner los pies, que podría decirte cómo va la cabeza, que podría decirte dónde tenés que balancear el cuerpo con la fuerza, etc. Podría poner 1000 ejemplos, podría dar las indicaciones justas, ¿sí? Para que vos lo puedas hacer. Eso es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque, ¿qué pasa? Si yo lo sabría hacer, pero no lo sabría explicar, ¿sí? Para mostrártelo me tendría que subir a la barra y mostrarte cómo se hace. Y no lo estarías haciendo vos, lo estaría haciendo yo. Te estaría mostrando a vos, o a un alumno en este caso, lo bien que me sale hacerlo. ¿Sí? Y esa no es la función por la que ustedes están acá. La función o lo que ustedes van a enseñar, lo que ustedes van a tratar de lograr, ¿sí? Es de enseñarlo de la mejor manera. Entonces, eso se suele escuchar mucho en el mundo del deporte. Tal persona es como una descalificación y dónde jugó o cómo jugaba. No importa dónde jugaba. ¿Qué es lo que importa? Que lo sabe enseñar mejor que tal vez uno que jugaba, ¿sí? Porque eso no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el estudio, ¿sí? Con el perfeccionamiento, con el mejorar, con el evolucionar. Yo puedo ser un gran estudioso y sacar de cada deporte, perfecto, Juli, ningún problema. Yo puedo ser un gran estudioso, ¿sí? Y poder enseñarlo, que ahí radica justamente la importancia de la educación física, en poder enseñar, no en saber hacerlo. Ahí vamos a entrar en próximas clases en lo que es el saber hacer o el saber saber. Bien, el saber hacer sería ese, sí. ¿Vos lo sabés hacer en la paralela? Sí, me puedo subir a una anilla, me pongo una anilla, hago 1000 vueltas en el aire, soy un fenómeno. Ahora, ¿tenés el saber saber? O sea, ¿lo estudiaste, lo perfeccionaste, lo sabés explicar? ¿Se lo podrías explicar a un chico de 5 años o a uno de 15? ¿Podrías decirle dónde está la falla? Bien, eso tiene que ver justamente con lo que ustedes van a poder hacer el día de mañana, ¿sí? De poder cumplir con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque si no caemos en ese paradigma tecnicista, sé hacer todas las que es un poco el paradigma donde recaí yo, que sé hacer todo, pero no sé explicar nada. Sé jugar al fútbol. Entonces, ¿cuál es el parámetro del profesor de educación física? El deportista, el que sabe hacer todo. ¿Bien? Y en realidad el parámetro del estudiante de educación física tendría que ser el del docente, ¿sí? El de que no sé si sabe hacer o no hacer. Si lo sabe hacer, mejor, porque qué mejor que enseñarle cómo se hace y las sensaciones cuando lo hago. ¿Bien? Pero lo importante sería que ustedes aprendan cómo enseñarlo, no cómo hacerlo. ¿Sí? Si no salimos todos excelentes deportistas, sé jugar al handball, sé jugar al básquet, sé jugar al fútbol, como me dicen acá en mi casa. A veces en mi casa digo que yo hago todos los deportes bien.
entonces agarra la pelota y diga, mirá cómo tiro, mirá, juega al fútbol. Muy bien. Bueno, terminamos siendo un buen deportista, no un buen docente, ¿sí? Y esto es un profesorado de educación física, no una escuela de deportistas. ¿Bien? ¿Cuál sería el mensaje que yo les tendría que decir? Capacítense. A ver, esto es opinión personal, no quiere decir que sea así. Capacítense, estudien, mejoren lo que les interesa, vayan a fondo, mejórenlo, perfeccionenlo, etc. Ahora, ¿tienen que saber hacerlo? Y no. Con ese criterio, ¿sí? Con ese criterio, un docente que está a punto de jubilarse, yo me podría jubilar a los 55, pero vamos a poner una persona más grande. Un docente de 60 años, 65 años, que está a punto de jubilarse, no podría explicar. ¿Por qué? ¿Y cómo me va a explicar cómo subirse a cosas si hace 30 años que no se sube una anillas? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy rescatando ahí es el proceso educativo, ¿sí? Lo que él me puede llegar o ella me puede llegar a transmitir para que yo aprenda a hacerlo, no para que él lo haga. De hecho, ¿a mí qué me serviría que él me muestre cómo hacerlo? Eso sería un paradigma tecnicista. Bueno, ¿sí? Mostrarme la técnica. Se puede Sí. decir, por ejemplo, no sé, yo no lo haría, pero lo tiro como ejemplo. Entreno, ¿no? Hace años. Y digo, bueno, necesito un personal trainer. Tengo al que es una bestia, así, sí. gigante, o al que es flaquito, pero sabe un montón también igual, que por más de que no tener un cuerpo espectacular, no significa que no, que no sepa. No. Eso en realidad el cuerpo espectacular responde a un modelo social, no a un a un modelo de saber más o saber menos. Bien, Jorge, eso que viene me haces acordar a cuando tengo una madre que no es tan grande, ¿sí? Tiene 60 y pico años, que le gusta mucho la actividad física, y para ella el concepto de que estuvo buena la clase es el famoso me duele todo. Sí. ¿Sí? ¿Cómo te fue? Espectacular, me duele todo. A ver, yo me pregunto, ¿está bien que me duela todo durante un año? Eso es una adaptación, tiene que llegar un momento que lo tengo que empezar a disfrutar, a veces me va a doler, a veces no, etc. A ver, no está ese concepto, no, la verdad que fui, mira, me dio 2 o 3 tips y para no lastimarme la cintura, ¿sí? A mi edad. O me explicó algo que me hizo entender que yo la rodilla la tengo que cuidar por tal motivo. Eso tendría que ver más con la salud, ¿sí? Pero en la sociedad está ese concepto de que como me duele, como no doy más, como que termino vomitando, va a servir, ¿bien? Eso tiene que ver más con una parte física que con una parte educativa. Bien, entonces justamente lo que a mí me gustaría que ustedes logren son las dos cosas. O sea, que todo lo que hago tenga un porqué, que yo sepa por qué, que si le digo correr 10 kilómetros, que sepa qué va a mejorar, qué va a producir, qué adaptación va a generar, si va a doler, si no va a doler, y en base a eso, qué voy a hacer. Bien, eso es lo que la diferencia, vos me dijiste un personal trainer, esa sería la diferencia entre un personal trainer y un profesional de la educación física. Bien, justamente si ponemos la palabra profesional tiene que ver con eso. Si no, nos conviene a todos que estamos haciendo acá a las 8 de la mañana escuchándome a mí hablar. Cortemos, vamos a hacer un curso de 1 año y nos dedicamos solamente a la parte física. Si estamos acá es porque queremos ser justamente profesionales de la educación física, que va más allá de la parte física, ¿sí? Va en la parte educativa, ¿bien? En complemento con el desarrollo motriz. Bien, justamente ahí vos mencionaste algo que, ojo, no tengo nada contra los contratos, no, ningún problema. O sea que hay alguno que trabaja y me ha pasado de profe, pero yo, bueno, no tengo nada, absolutamente nada. El sol sale para todos. Pero justamente esa es la diferencia, ¿sí? Por eso me enojo tanto cuando a veces escucho, no sé, que nos dicen profesores de gimnasia, que comparan la educación física con un personal trainer, que eso, ¿por qué? Porque ustedes están formando como profesionales de educación física, ¿bien? Pero profesionales, no solamente que van a desarrollar la parte física. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, continuamos. Espero no aburrirlos, si los aburro me dicen, porque los voy a seguir aburriendo, no voy a terminar, así que no habría ningún problema. Bueno, a ver. Bien. Ahí estamos hablando de esto. Entonces, se busca un sustento práctico. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo o no? ¿Cómo? ¿Qué, profe? ¿Están viendo lo que estoy viendo? Sí. ¿Compartiendo pantalla?
Sí, sí. Bien, ahora sí. Se busca un sustento práctico aplicable a la realidad. Un poco lo que hablábamos recién ahí con Lucas, que Lucas me ha dicho del Humboldt, etc. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría? Por eso dice revalorizar la teoría. La teoría dice que muchas veces no se investiga sobre esa teoría. Que está la teoría, pero cuando llego a la práctica, la realidad es otra. ¿Bien? ¿Por qué? Sobre todo en la escolaridad. Porque yo llego ahí con mi planificación abajo del brazo, recién pusimos el ejemplo de las pelotas, etc. Digo, hoy voy a trabajar la parte aeróbica. Y llego a un colegio y me doy cuenta que en el colegio, de los 20 alumnos que tengo, 15 no desayunaron y no comieron la noche anterior. ¿Eso tiene que ver con lo que yo vi en la teoría? No, nada. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? La práctica difiere muchísimo de la teoría. Entonces, tenemos que tratar en este nuevo encauce de la educación física, que como les decía que ustedes seguramente van a ser los abanderados de ese cambio, ¿sí? Que esa teoría se parezca más a la realidad, ¿sí? Que esa teoría tenga un sustento práctico. Cuando yo vaya a la práctica me encuentre con lo que yo vi, con lo que yo leí. ¿Qué pasa? Como importamos muchas cosas y leemos muchas cosas de España, y de autores españoles y de autores franceses, y de hecho en mi libro está lleno de autores españoles y franceses, estamos viendo otra realidad, estamos viendo otra práctica, ¿sí? Tal vez, en un colegio de España hay 30 pelotas, una para cada uno, tal vez en un colegio de España hay un gimnasio de 500 metros cuadrados, tal vez un profesor en Francia no tiene no le sucede que llega y hay 15 sin desayunar. Entonces, la educación física argentina tiene que tener una relación entre la teoría y entre la práctica. ¿Cómo se genera eso? Vuelvo a lo mismo que dije hoy, investigando, desarrollando, analizando, pensando en la educación física de acá en el futuro, de acá en adelante, ¿sí? Haciéndonos fuerte con las cosas que tenemos fuerte. Hoy la educación física escolar tiene un punto muy fuerte en Argentina, que es los deportes, ¿sí? En nuestra cultura está el ADN del deporte. Entonces, debe investigar cómo podemos desarrollar eso. Bien, hoy la educación física dice que debe repotencializar la educación física del deporte, bueno, me adelanté un poco a esta filmina, y reflexionar sobre la intención pedagógica y nuestros campos de acción y hábitos. ¿Qué es una intención pedagógica? ¿Qué piensan que es una intención pedagógica? ¿Qué les parece? La intención es lo que se enseña, de lo cual se enseña. ¿Cómo, Leo? No te escuché, repetímelo. O sea, con la intención de lo que se enseña algo. Exactamente. O sea, la intención que tiene el profesor para enseñar lo que quiere enseñar. Que haya un proceso, ¿sí? Que haya un Enseñanza y proceso aprendizaje, profe. Exactamente, que haya un proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy Lucas dijo, yo estuve 6 meses tirando en cuarto año la pelota de campo y el profesor me tomó básquet. Hay un proceso ahí, hay una intencionalidad. Perdón, capaz que el profesor era un genio, no lo sé. No me digas el nombre por la duda que lo conozca. Pero tal vez es un genio y tal vez estuvo ahí, se equivocó. Bueno, pero hay un proceso, hay una intencionalidad en esa práctica. Yo no la veo. ¿Bien? Yo no la veo. ¿Cuál sería la intencionalidad pedagógica? Que yo planifique, que me ponga un objetivo y que trabaje en base a ese objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Que aprenda a jugar al handball? Bueno, voy a trabajarlo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Que yo desarrolle los valores del deporte? Bueno, voy a trabajarlo. No importa tanto lo físico, importan más los valores. ¿Sí? Y ayudar al compañero, y no cargarlo si pierde, y ayudarlo si no le sale, y elegir al mejor para que le enseñe al peor. Bueno, esa va a ser mi intención pedagógica con respecto a los valores. ¿Cuál va a ser mi intención pedagógica? Y que de acá a fin de año corra una carrera de 10 kilómetros. Bueno, voy a tener que empezar con un trote suave, voy a ir, estoy hablando rápidamente, no quiere decir que es así, con un trote suave, le voy a cambiar la alimentación, después voy a correr un poquito más, después voy a correr 5, después lo voy a testear, después voy a ver cómo está, y mi intención es que en diciembre corra 10 kilómetros. Bueno, esa sería mi intención pedagógica. ¿Por qué lo aclaro? Porque no es tan normal encontrar intenciones pedagógicas dentro de la educación física. ¿Bien? También si acá yo preguntara, che, ¿qué hacían en la educación física? Nos encantaba jugar al fútbol. ¿Por qué? Y porque el profe llegaba, nos daba hacia 2 equipos, equipo 1, equipo 2, jugábamos al fútbol. ¿Eso tiene intención pedagógica? No estoy en contra del fútbol para nada, me encanta. ¿Bien?
pero tiene intención pedagógica si yo empiezo a trabajar un pase de cara interna, un pase de cara externa, un control de pelota, un equipo reducido y termino jugando un fútbol de 5 contra 5 como quiero formar. Ahora, si yo estoy trabajando handball y durante 10 clases le doy la pelota para que juegue un partido de fútbol, no tiene intención pedagógica. ¿Bien? Es una salida más que una intencionalidad pedagógica. Ahora, si yo sé por qué juegan 10 clases al fútbol, ¿bien? Por eso digo, no digo que esté mal. Siempre hay que preguntar, porque si no decir, yo tengo un profesor que jugábamos 10 clases día al fútbol. Bueno, tal vez la intencionalidad pedagógica era que se hagan lazos de amistad en ese grupo, que lo veía que estaba todo separado y creía que la única forma de que un grupo de varones se junte era jugando al fútbol. ¿Bien? Puede ser su intencionalidad esa. Entonces, voy a esto. No quiere decir que porque yo diga que jugué 10 clases de fútbol está mal. Hay que ver la intencionalidad pedagógica. Y ahí habla un poco de los hábitos y demás. También la educación física, ¿sí? Moderna, actual, tiene muchos hábitos. Hábitos buenos y hábitos malos. ¿Cuál podría ser un hábito malo que podríamos llegar a modificar de una clase de educación física modelo o que han vivido ustedes? ¿Qué piensan? ¿Ámbito malo en qué sentido? ¿De actitud? Un hábito malo. Por ejemplo, un hábito bueno, vamos a empezar con el buen ejemplo. Un hábito bueno que se ha perdido, ahora creo se ha perdido, o en las escuelas que yo trabajo no lo veo. Yo cuando era muy chico, estoy hablando hace muchos años, en la bolsita de jardín llevaba una toalla chiquita. ¿Por qué? Porque yo después de educación física me tenía que lavar las manos. ¿Bien? Eso es un hábito de higiene y salud. Ese sería un hábito bueno, por ejemplo. ¿Se puede decir que un hábito malo, ponele que no vayan con la vestimenta adecuada para... Sí, iría más a la educación física, algo que hacemos que decimos, esto lo podría algo, cambiar, claro, ok. Esto lo podría cambiar fácilmente y sería, y mejoraría la clase 100%, o mejoraría por lo menos muchísimo mi práctica. ¿Pablo? ¿La alimentación podría ser? Podría ser, pero me tendría que meter en la casa para modificar la alimentación. Claro. Podría ser. Algo que me pasa a mí en la práctica. ¿Cómo son las entradas? Dar un ejercicio y que el alumno lo esté haciendo mal y no corregirlo. Profe, ¿las entradas en calor? Por ejemplo, sí. A ver, ¿cómo son las entradas en calor en educación física generalmente? Sobre todo en la etapa secundaria. Lo he hecho muchas veces y a veces que llego cansado lo hago. Correr. Correr alrededor de una cancha. Correr alrededor de la cancha. Bien. Eso sería un hábito de la educación física. Yo creo que si le pregunto a cualquier persona que está en la calle caminando, ¿cómo eran tus entradas en calor de educación física? La mayoría me va a decir, y corríamos en círculo. Bien. Eso es un mal hábito de la educación física. ¿Puedo correr en círculo? Sí, por supuesto. ¿Está mal? No, no está mal. Si el lugar me lo da y me lo permite, sí. Pero ¿por qué? Durante todo, y digo, reconozco el error, yo he pecado, lo he hecho muchísimas veces, ¿sí? De llegar, bueno, entrar en calor, empezamos a trotar. No sé por qué pasa, habría que investigarlo también. Automáticamente, cuando el profesor de educación física dice empezamos a correr, todos los alumnos empiezan a correr en círculo. Sí. A ninguno se le ocurre correr de esquina a esquina. No sé por qué. Como también me pasa en jardín, cuando digo empezamos a correr, generalmente las chicas, no tengo nada contra las chicas, al contrario, pero corren gritando. ¿Por qué pasa eso? Son cosas que me llaman la atención, el correr y gritar y el correr en círculos. El otro día le pregunté a una nena de jardín por qué le pasaba eso y me dice, profe, porque estoy muy contenta. Bueno, y tal vez es la forma de liberar que se están moviendo y que están corriendo. Pero para correr en círculo no le encuentro explicación, sinceramente. El tema, Leo. Sí. El tema que... A ver, Lauta primero y después More, porque se me cruzaron los dos ahí. Bien, ahora te la voy a responder. More, ¿qué me dijiste que no te escuché? Perdón. No, que también va por un tema no sé, por ejemplo, a mí en el colegio me pasaba también que arrancaban dos, por ejemplo, a correr y los demás directamente ya los seguían. Claro. Es como que ya era costumbre correr en círculo, siempre pasaba eso. Esa es una, y otra sería que estamos tan acostumbrados a hacer lo mismo, ¿sí? Que ese mismo modelo se repite, no importa si el profesor soy yo, si sos vos, si es Ana, si es Jorgelina,
Nada, el empezar a correr es correr en círculo para todos los profesores de educación física. Entonces, Sí, mismo también cuando, por ejemplo, salíamos al recreo y esas cosas, y en la hora siguiente teníamos educación física, el curso que estaba haciendo educación física también corría en círculos, era como... Pero bueno, hagan la prueba. El día que tengan una práctica, digan, bueno, en secundaria, hagan la prueba. Y dentro de juego una apuesta ahora para dentro de cuando empiecen a hacer prácticas. Hagan la prueba, lleguen a un nivel secundario y digo, bueno, empezamos a correr, a ver qué pasa. Bueno, Seguramente. mismo en el instituto, me ha pasado de cursar otras materias y gente de mi edad, ¿no? Y estar corriendo en círculos. Sí, Y la profesora tener que dar alguna pauta como, bueno, no podemos correr más de 5 segundos durante la misma línea o cambiar Bien, dirección. eso sería una que mejoraría muchísimo la práctica, bien, y cambiaría un hábito. Ese ejemplo que diste, Jor, sería un ejemplo perfecto para cambiar ese hábito. Bien, ¿es difícil cambiarlo? No es muy fácil. Ahora, no lo hacemos porque si yo doy 10 clases y llego y es lo más fácil que corran en el círculo alrededor mío, no lo voy a hacer. Ahí Lauta me decía, ahí tal vez para que los vea mejor. Lauta, la mejor forma de ver a un grupo es siempre de frente. Si yo estoy en el medio y me pasan corriendo por atrás, hay una parte que no los veo. Bien, entonces podría también modificar. No sé, hoy conocemos estaciones, hoy conocemos circulaciones, hoy conocemos 1000 formas antes de correr en círculo. Bien, ese sería un hábito de la educación física. No digo que esté mal, pero digo que es un hábito. ¿Sí? Que lo podríamos, ahí Virginia me dijo, no vale correr durante más de 5 segundos por la misma línea recta. Buenísimo, está bárbaro. ¿Eso qué va a hacer? Va a modificar un hábito, va a hacer que no vaya corriendo pensando en cualquier cosa, sino que vaya corriendo pensando en lo que está haciendo, además de generar un nuevo hábito, ¿sí? Y de cambiar un esquema que ya tenemos interiorizado. Bueno, seguimos. Bien. Compartir. Bien. Bueno, ahí un poco lo que habíamos hablado hoy, ¿no? De conformar un objeto de estudio. ¿Están viendo todos mi pantalla? Sí. Sí. Conformar un objeto de estudio claro, lo que habíamos hablado un poco hoy, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio claro de la educación física? Y una vez que tenemos ese objeto de estudio, apuntar directamente a ese objeto de estudio con fundamentos lógicos. Y acá aparece una foto una foto de muy joven, no es así hoy, si lo llegan a buscar en internet no lo van a encontrar así, es una persona mucho más grande que lo que está en la foto. Quise ser bueno y puse una foto de joven. Es Rodolfo Rosengar, es un profesor de educación física de La Pampa. A mí me gusta muchísimo leer sus cosas que escribe. Si a alguno también le interesa la lectura, lo puede llegar a buscar y googlear, y hay charlas y demás. Que él ahí dice, ¿cuál sería la forma para mejorar en nuestra educación física, para llevar una ciencia? Y él plantea lo siguiente: realizar una síntesis que atienda a la complejidad de nuestras prácticas para la reconstrucción de la educación física. A continuación de eso van a encontrar en el módulo, ¿sí? Que él también habla de... esperen, voy a dejar de compartir. Él también habla de investigar sobre la educación física. ¿Por qué habla de hacer una síntesis de la educación física? Porque hoy la educación física, en la actualidad, como empezamos a tomar otras ciencias, como empezamos hoy hablando, que dijimos que no había una ciencia pura, ¿sí? Todas dependemos de otras ciencias. ¿Qué hizo la educación física? Tomó otras ciencias, lo bien que hizo, tomó la psicología, tomó la biología, tomó muchísimas ciencias. ¿Qué hizo? No hizo una síntesis para ver qué servía y qué no servía de esas ciencias para la educación física. Entonces tomó la psicología, todo. Entonces, ¿qué veo de la psicología? Absolutamente todo. La biología. ¿Qué sirve de la biología en la educación física? Como no hicimos una síntesis, tomamos toda la biología. ¿Qué sirve de otra ciencia, la que ustedes quieran, la educación física? Todo. Entonces terminamos estudiando todo de todo sin hacer algo puntual para la educación física. Esa síntesis que plantea ahí Rodolfo es parar un poco esta pelota y decir, bueno, a ver, ¿con qué nos encontramos hoy en la práctica en nuestro país principalmente, ¿no? Para mejorar esta educación física. ¿Qué problemas tenemos? Los problemas que hoy mencionamos anteriormente, de llegar a un colegio, de llegar a un lugar y que en vez de encontrarme con 15 pelotas me encuentre con una y que está más o menos. ¿Qué otro problema tenemos? El problema del espacio, que la educación argentina necesita de muchos colegios privados. Los colegios privados generalmente suelen ser casas
viejas reformadas, que no me encuentro gimnasios como en los colegios nacionales de 1000 metros cuadrados. Entonces, se me va a dificultar la tarea y la función el momento que yo tenga 30 alumnos adentro de ese pequeño lugar. ¿Con qué me voy a encontrar? Y que si voy a un colegio carenciado, me voy a encontrar que la realidad no me va a pedir que sea mi planificación de educación física lo más importante, sino de cómo van a comer o desayunar esa mañana. Bien, entonces él apunta a eso, a realizar una síntesis, investigar y decir, ¿qué sirve la educación física? ¿Qué tomamos como válido? ¿Qué tomamos como que no está bien? Esperen que admito a un alumno. Y en base a eso, buscar la forma de mejorar esta educación física moderna. ¿Bien? Perdón, profe, si me apagó la compu justo. No pasa nada, Augusto, todo bien. Bien, bueno, algo para agregar, algo para decir, algo para preguntar, algo para opinar, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Hola, Vicky. Se levantó mi mujer. Otro problema también en una clase puede ser el tiempo, Leo. El tiempo puede ser otro. Bien, el tiempo puede ser otro. Otro problema que puede llegar a haber también. Evaluar con la misma vara a todos. Evaluar con la misma vara a todos. Bien, ¿ustedes ya han escuchado, ya se lo han dicho, que el profesor de educación física es un agente de salud? Sí. Sí. En otras cátedras, seguro. Estoy 100% de acuerdo con el profesor que dijo esto. Estoy convencido que el profesor de educación física es un agente de salud que mejora la salud. Bien. Igual, por Ahora ejemplo, tengo una pregunta. Vos decís que somos agentes de salud, ¿no? Pero a mí me pasa que yo para ciertos deportes siento que no es salud. En algunos deportes bien, o disciplinas. Ahí lo vamos a discutir más adelante, Jorge. El tema de si el deporte elite o no es salud. Ahora, siguiendo con esa línea que vos estás planteando de los agentes de salud, que yo sinceramente considero que la educación física mejora la salud, o tendría que mejorar la salud. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas clases de educación física tienen los chicos en la semana? ¿Una? ¿Dos? Generalmente, como mucho 3. Dos en primaria de 1 hora, como mucho, si no hay problemas. ¿Cuál es el problema? Que tengan educación física llueva y estén en el salón, otra realidad de la educación física actual. Si no hay un acto, bien, y el lugar donde yo tengo que hacer está ocupado. En secundaria hace algunos años se pudieron juntar las 2 horas. En vez de tener 2 horas semanales, hay una clase de 2 horas. Yo no puedo tener a un chico de 13 años corriendo 2 horas o haciendo actividad física 2 horas. Esa hora se reparten una pequeña pausa en el medio para que vayan al baño, vuelven a sentarse, lo cual trabajo realmente 1 hora, 1 hora y cuarto. Bien, lo demás se me va en explicaciones y demás. Si yo soy un agente de salud y la educación física actual plantea que solamente voy a tener una clase a la semana, ¿realmente vamos a conseguir alguna modificación en esa salud? ¿Va a ser saludable o va a ser lo mismo? No, al mes una clase por semana son 4. De 30 días, en 4 días hacemos educación física, si es un chico o una chica que no hace actividad física afuera. Entonces ahí la pregunta es, ¿realmente somos agentes de salud? ¿O no están así? Bueno, también tendríamos que modificar eso, ¿sí? Insistir para que la educación física esté más presente en la escuela. ¿Qué pasa? Socialmente y culturalmente, para mucha gente, no para mí, no para ustedes, ¿sí? Socialmente, la educación física, me ha pasado con alguna directora alguna vez que he tenido que discutir, bueno, andá, hace un jueguito con los chicos. No, ¿cómo hace un jueguito? Sí, jugá algo, tenés media horita. No, pero yo no me... A ver, nosotros no nos dedicamos a eso, ¿sí? No somos payasos que vamos con la pelota y que lo usemos como una estrategia para llegar al alumno sí tiene que ver, ¿sí? Pero acá estamos hablando de un profesional. De hecho, por eso digo, tiene que ver, ¿sí?, con que la educación física vuelva a tomar el lugar que tiene que tener, ¿sí? Ese lugar, por eso estamos diciendo, ¿en qué beneficiaría que sea una ciencia? Que nos daría más prestigio, que se investigaría más y que se sabría qué se hace. Yo cuando era estudiante y le decía a alguien que estudiaba educación física, ¿y a qué juegan? ¿Está bueno? ¿Qué deportes hacen? Nadie sabía que yo estaba una semana con un libro de anatomía leyendo para dar un examen final. Bien, a ustedes también les debe pasar.
¿Cómo es la imagen de profe de educación física? Un silbato y una pelota abajo. Si yo le digo hoy a alguien que dibuje un profe de educación física en primaria, me dibuja con un silbato y con una pelota. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de eso, de revalorizar esa educación física, de que haya un sustento de la teoría sobre la práctica, ¿bien? De que realmente, yo considero que somos agentes de salud, pero de que realmente se lleve a la práctica, ¿sí? Que seamos agentes de salud porque los chicos tienen educación física 3 veces a la semana, entonces al mes el promedio me da que tienen 3, 6, 9, 12 veces, o sea, están medio mes teniendo educación física, no 4 veces de 30 días. ¿Bien? Bueno, mismo, no sé si es coincidencia o dio que lo armaron así, que mismo en el diseño curricular son como 400 y pico de páginas y educación física última. Última. Como la descartada. Por eso les digo, sí, no, yo también, yo cuando lo veo, no sé si es coincidencia o qué. Pero bueno, a eso voy, a revalorizar esa teoría, a revalorizar la educación física, etc. Yo también estoy convencido que somos agentes de salud, pero cuando voy a la práctica, y yo veo, es como les decía recién, cuando voy a la práctica no veo lo mismo que me dice la teoría. Por eso yo a veces les digo que hay que pensar, ¿sí? Y pensar lo que leo y lo que veo. A ver, ¿somos agentes de salud? Sí, somos agentes de salud. ¿Qué dice la práctica? Y la práctica no está tan de acuerdo con esto, porque si no, iríamos más veces a la escuela, ¿sí? En el caso de la educación física escolar. ¿Está bien? Bueno, no los aburro más, quedan 8 minutos, yo los he aburrido toda la mañana y merecen ir a tomar un mate, un café con leche o lo que quieran. ¿Está bien? Bueno, les mando, antes de irme, acuérdense por favor el trabajo práctico del viernes que viene, que quiero poner todos aprobados y que no me quede ningún perejil ahí con el trabajo práctico colgado. ¿Está bien? Sí. Cualquier cosa me escriben, me preguntan. Bueno, mando un saludo a todos, que tengan Dale, Leo. buena semana, buen fin de. Chau, chau. Buena semana, profe. Chau.